religión católica. Creo que el impacto de la Revolución Haitiana sobre Nueva España y en general sobre la América Española, y no solo de la Revolución Haitiana, sino de la Revolución Francesa, es negativo. Y esto es interesante porque habitualmente la historiografía o los historiadores nos habían dicho siempre que la Revolución Francesa fue una influencia positiva para la Revolución de Independencia en México. Y es verdad que hay muchos pensadores que se inspiran en la Revolución Francesa, pero en términos generales, la Revolución Francesa es vista como sinónimo del terror, del jacobinismo y de la irreligión. Y esto en Nueva España tiene un impacto negativo muy importante. Y el caso más evidente de los perniciosos efectos de la Revolución Francesa es Haití. Creo que la Revolución Haitiana y los efectos inclusive que se pueden ver en la Nueva España, como de cierta desestabilización de un sistema que se está viendo tanto en el mundo europeo como en el mundo cercano, en este caso en Norteamérica, ¿no? Para las élites de la época, evidentemente hay un contexto de ciertos desequilibrios que empiezan a ser cada vez más patentes y que la gente que lee, que la gente que está informada, nos recordemos, hay una cierta prensa que informa, y en ese sentido vamos formándonos una opinión, estas gentes, una opinión de lo que está ocurriendo interna y externamente. Es decir, se está creando un ambiente sin duda de preocupación, de interés, de rechazo, como se decía también, pero evidentemente la gente sabe que algo está ocurriendo. Lo que nos pasa a cualquier contemporáneo actualmente, simplemente en una época distinta. Hay un tema interesante que me gustaría también agregar, y es que efectivamente la Revolución Haitiana genera mucho miedo, y el miedo tendrá, creo que, dos reacciones. Por un lado, algunos individuos como López Cancelada, que se refugian en el statu quo, que dicen no hay que tocarlo, pero también otros pensadores como el obispo Antonio de San Miguel, que dicen, bueno, es que si no queremos que esto pase en Nueva España, hay que introducir reformas. Abolir esos sistemas de distinción por nacimiento, los sistemas de castas, abolir los tributos. Y esto es interesante porque Antonio de San Miguel es nada menos que protector de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo es un hombre muy cercano a San Miguel y por supuesto a Abad y Queipo, que también lo influye mucho. Bueno, dentro de del peso que tiene el contexto internacional en el proceso novohispano, que va a terminar en la independencia de México, hay muchas otras cuestiones de interés. Una que es primordial, me parece, y que necesitamos abordar aquí, es ese otro proceso revolucionario que está muy directamente vinculado con el nuestro, que es la Revolución Hispánica, la que ahora llamamos Revolución Hispánica, que se da en la península ibérica con la invasión francesa, con la caída de la monarquía española, y que va a ser el origen de las revoluciones de independencia americanas, ¿no? Esta severa crisis que vive la monarquía, como lo veríamos ahora, esta crisis política en la que empieza a expandirse y empezar a ser conocida en el mundo hispano, y en particular en Nueva España, no tenemos lo instantáneo de la noticia que tendríamos. Esto es paulatino en la medida de la distancia, los tiempos de distancia de la época, que tarda en llegar la noticia a Nueva España, 2 meses, sí. Y que al mismo tiempo también tendríamos que tener claro cómo esta noticia empieza a expandirse en Nueva España, es decir, es un proceso relativamente lento, respecto a nosotros muy lento, en el cual esta noticia empieza a ser conocida. Ahora, yo creo que lo que está haciendo es precisamente atacar a uno de los cimientos de la monarquía española, que es la monarquía misma, la cabeza de la monarquía, entre un usurpador que es Napoleón y su hermano en este caso. Entonces, esto evidentemente va a suscitar en Nueva España toda una serie de respuestas muy diversas. El Ayuntamiento de la Ciudad de México llama a este vacío, porque lo que está frente a esto es hay un gran vacío respecto a la autoridad, que es un asunto en cualquier sistema político delicadísimo. Eso por un lado. Por otro lado, además de esto, podemos ver que también la Nueva España es un conjunto de ciudades y poblaciones que también están reaccionando frente a esta situación. Si la Ciudad de México es la cabecera del reino, es la cabeza, es la centralidad, es la capitalidad, convoca a ocupar este vacío. Es una sociedad en términos de las élites, evidentemente, sobre todo, que están inquietas, cada vez más inquietas de lo que está ocurriendo.
Y esto evidentemente está entrando en un proceso de seria desestabilización. Lo que tenemos de testimonios de la época es algo de que se habla textualmente de una rebelión popular. ¿Cómo vamos a controlar esto que de alguna manera hemos fomentado? Y esto no se nos va a ir de las manos. Es decir, tanta gente en las calles, tanta gente pronunciándose. Y ahí hay un elemento fundamental, que es el conocimiento que se tiene, sin duda, del boca a boca, esto es evidente, los pronunciamientos en la calle, proclamas, letreros y la prensa. Y la prensa que tienen dos diarios fundamentalmente, un diario oficial y el otro, La Gaceta y el Diario de México, que están informando. Entonces, en ese sentido, realmente estamos viendo una crisis que no es tan lejano a lo que nosotros entendemos como una crisis política, donde hay los medios de comunicación, hay las autoridades, hay la población y hay la incertidumbre. Yo creo que lo que se está ocurriendo es una gran incertidumbre. Los años de 1808 al 10 son fundamentales. El historiador francés François Javier Guerra ya nos decía que esos son los 2 años de la revolución, en realidad. Sí. Empezamos con la caída de una monarquía absoluta y vamos a terminar con las declaraciones de soberanía nacional en las Cortes de Cádiz en 1810, pero también en Nueva España, cuando Miguel Hidalgo ya es nombrado generalísimo por aclamación de la nación americana. Bueno, allí ya hay un cambio radical. ¿Qué sucede? Desde la caída de Iturrigaray, de inmediato empieza a haber conspiraciones para restituirlo. Las primeras son para restituir a Iturrigaray. En la semana siguiente de aquel 15 de septiembre del 8, se apresa un grupo de individuos en la Ciudad de México que había tratado de mezclarse con los trabajadores del obraje de tabaco para que a la hora de la salida de estos trabajadores ellos empezaran a gritar viva Fernando VII y viva José de Iturrigaray. Y son apresados. Apresan a un individuo que pretendía coronar a un descendiente de Moctezuma, esto también a finales de septiembre, comienzos de octubre de 1808. Es decir, de inmediato empieza toda esta agitación política, a tal grado que llevará a las autoridades a que un poco más de un año después formen una junta de seguridad y buen orden para perseguir todas estas manifestaciones de disidencia política. Y es que la disidencia política de estos grupos de conspiradores va acompañada por el pueblo, y va acompañada por el pueblo no solo en el discurso, sino que efectivamente sabemos que hay manifestaciones, sabemos incluso ya desde antes. El obispo de Puebla decía es que la plebe está saliendo a las calles. Ira de Gortari lo señalaba muy bien hace rato, ¿no? Se están dando cuenta de que las cosas se les puede salir de las manos. Para 1809, la famosa conspiración de Valladolid, que también es una conspiración juntista, es decir, también pretenden establecer una junta de gobierno en Nueva España, pero que ya tiene un ingrediente adicional. Vamos a abolir el tributo, y la abolición del tributo servirá para que las comunidades indígenas de Valladolid, la actual Morelia, participen con nosotros y nos apoyen. Ahí empieza ya a haber una ruptura respecto al proyecto político original, que era simplemente crear una junta. Yo sí creo, cada vez me convenzo más, de que se empieza a formar una red de conspiradores. No son muchos, pero sí están vinculados, sí empiezan a estar vinculados. En enero de 1809 se sorprende de una manera muy boba, además, a Julián de Castillejos por unas proclamas en las que había dicho proclamemos la independencia. Ojo, ya no es nada de junta ni nada, es proclamemos la independencia. Se lo llevan preso, pero el hermano de Castillejos está en Oaxaca. Y también un par de años después terminará siendo apresado por conspirador. Y cuando uno empieza a rascar en los documentos, se da cuenta de que están vinculados, de que uno de los apresados en Valladolid es un trabajador de una de las haciendas, de uno de los ranchos de Miguel Hidalgo en Guanajuato. Es decir, allí están estas redes. Son redes muy ineficientes. Son redes que están apenas formándose, no son ya las sociedades secretas de los años de 1820. Son muy frágiles, pero esto también les da ciertas ventajas. Cuando atrapan a uno, no atrapan a todos.